Buenas tardes. En esta sesión abordaremos el segundo punto de la capacitación para la Red de Mujeres Constructoras de Paz de Naucalpan de Juárez. La sesión 2, cuyo título es Construcción de Comunidades en Paz, nos invita a reconocer los problemas de la comunidad, generar un diálogo comunitario y a planificar acciones colectivas para resolver aquello que está en nuestras posibilidades. Los puntos que abordaremos este día son el reconocimiento de los problemas de la comunidad, cómo construir el diálogo y cómo planificar las acciones. Antes de iniciar con la planificación, sería bueno ir desmenuzando conceptos como conflicto, agresión y violencia. Si nosotros nos remitimos al conflicto, pues podemos tener una reflexión de que el conflicto es inevitable, que se encuentra y forma parte realmente de nuestras vidas y está inmerso en nuestras relaciones cotidianas. Como personas con necesidades, gustos, puntos de vista y valores diferentes, resulta casi imposible que no nos enfrentemos a innumerables conflictos y diferencias con otras personas. Por lo tanto, necesitamos aprender a afrontarlos y a transformarlos de una manera orgánica. Es importante saber que el conflicto es parte de la experiencia humana individual. La vida está en movimiento y todo está cambiando alrededor y en nosotras mismas, lo que muchas veces los cambios se viven con angustia por la incertidumbre de lo que viene. Por tanto, el conflicto es parte de la naturaleza humana desde su experiencia individual que se extiende a su experiencia con el exterior, con los demás, con el entorno, y que retorna a sí mismo en una permanente retroalimentación. El conflicto es resultado de la diversidad y puede brindarnos la oportunidad de redefinir y aclarar nuestras posiciones. Esto es, a lo mejor yo fui educada de alguna manera y un conflicto en la vida me hace reflexionar qué tan útil es hoy en este momento eso que yo aprendí, que me enseñaron en la familia o en la escuela, o que creí que estaba bien. También el conflicto me ayuda a buscar soluciones y alternativas para resolver y salir de donde estoy. Siempre hay una manera de resolver las cosas y siempre tengo alternativas para hacerlo. También me ayuda a sacar a la superficie problemas que no se habían expresado, que no los había visto, que no pensaban que fuera un problema, que no me había dado cuenta que me molestaba, que me incomodaba. Y el conflicto justo me permite ver algo que no había visto. También me ayuda a producir mejores ideas y a echar a andar la creatividad para el mutuo conocimiento y la exploración. Al aprender a manejar el conflicto ocurren cosas buenas para nosotras. Por ejemplo, cuando yo logro resolver algo, se fortalece mi liderazgo y mi autoestima. Me doy cuenta que tengo herramientas para salir de donde estoy. También, si yo resuelvo un conflicto junto con otras personas, me enseña a trabajar en equipo, a escuchar y a ser escuchada, a darme tiempo para escuchar cómo es mi voz y qué tengo que decir. Y también me permite escuchar a las demás y darme cuenta que las demás siempre tienen otras maneras de ver las cosas. Por lo tanto, me ayuda a mejorar las relaciones con las demás personas. Me permite defender mejor los intereses de una persona o los de un grupo, por ejemplo, esta red. También a obtener mejores resultados, conocer mejor algunas situaciones o personas. El conflicto me permite lograr un mayor dinamismo y consenso para el impulso de tareas y de propósitos de nuestra responsabilidad como integrantes de la Red de Mujeres Constructoras de Paz. Las funciones del conflicto también pueden darme una diversidad de riquezas. Por ejemplo, me pueden llevar a observar la necesidad de modificar reglas, normas, leyes e incluso instituciones, en tener un piso de entendimiento común con los demás, a indicar la importancia de las relaciones humanas y del respeto de estas relaciones, a impulsar la creación de coaliciones y alianzas estratégicas,
a tomar acuerdos, a aprender y entender mejor el problema que se enfrenta, así como a generar nuevas ideas y opciones. Si nosotros nos damos cuenta, el conflicto no es algo negativo, sino es algo que nos mueve a la acción, a la reflexión, a la observación. Algo que es importante distinguir es que generalmente tendemos a asociar el conflicto con la violencia e incluso los vemos como sinónimos, pero no es así. El conflicto es inevitable y si bien es manejado mediante técnicas y herramientas eficientes, el conflicto se puede transformar positivamente en una oportunidad de cambio o de crecimiento, mientras que la violencia tiene la intención de hacer daño o herir. Pensemos que si podemos transformar el conflicto de manera eficiente, quiere decir que está en nuestras manos la construcción de las soluciones. Para ello es indispensable generar un diálogo comunitario y planificar una serie de acciones positivas para que el conflicto se convierta en solución. Vamos ahora a pensar en el reconocimiento de los problemas comunitarios. Ustedes, como integrantes de la Red de Mujeres Constructoras de Paz, tienen la enorme posibilidad de convertirse en agentes de cambio. Esto es, lograr que nuestro entorno más inmediato, más allá de nuestra familia, como es la colonia, la comunidad, sea susceptible de ser modificada, de cambiar, de que algo que hay ahí de conflicto se vuelva una solución. Esto quiere decir que para resolver cualquier problema, primero hay que reconocer y aceptar que hay un problema. La negación de una situación conflictiva genera que éste no se resuelva y que con el tiempo se vaya agravando. Los ejemplos son muchos. En prevención del delito, por ejemplo, un tema que no se atiende, que no se reconoce, va creciendo. Vamos a hablar del problema de la violencia contra las mujeres, las niñas y los niños. Si este tema le damos la vuelta, lo escondemos debajo de la mesa, nos volteamos creyendo que no existe, el problema se agrava, no se soluciona. No por dejar de verlo, concluye. La aceptación nos permite ver opciones, mientras que la negación cierra los ojos a las posibilidades de solución que subyacen junto al problema. Un ejemplo tal vez que pueda servir también para ejemplificar esto es lo que ocurre en el programa de Alcohólicos Anónimos. Las personas que tienen un problema con su manera de beber empiezan cuando llegan a esta institución por reconocer que tienen un problema y ese constituye el primer paso a la solución. No puede haber un cambio hacia su sobriedad o una adicción si no inicia la persona aceptando que tiene una vida afectada por este consumo. Así ocurre en todos los problemas de nuestra comunidad. Primero tenemos que reconocer que existe. Y si iniciamos reconociendo que ciertas situaciones problemáticas en la comunidad no son un asunto de una sola persona, sino que afecta a la corta o a la larga distancia a todo el tejido social. Así ocurrió con la violencia en la familia. Hace muchos años se decía que la violencia era un problema solo de casa, que la ropa sucia se lava en casa. Y este dicho, esta mirada privada, escondida, hizo que muchas personas sufrieran durante mucho tiempo, hasta que se visibilizó el tema de la violencia y particularmente el tema de la violencia dentro del hogar y se colocó en una agenda en donde tuvo una nueva manera de mirarse y de ponerse en la agenda pública. El individualismo es un sello distintivo de nuestras sociedades. El hedonismo y la sensación de que no dependemos del entorno han sido características de la modernidad. Por ello es difícil que se pueda coincidir en la idea de un problema común al momento de buscar soluciones a las dificultades que se comparten en un espacio determinado, ya que primero se busca una solución personal que no incluya involucrar al resto de las personas. Pero ahora sabemos que esto no es así. Tenemos la certeza de que cuando todos construimos soluciones, las cosas se pueden arreglar de diferente manera. En este módulo vamos a aprender a construir
un árbol, algo que se le llama un árbol de problemas. Un árbol está constituido por raíces, por tronco, por hojas, quizá por frutos, y en cada uno de estos vamos a colocar lo que creemos nosotros que son los problemas más cercanos a nosotros en nuestra colonia. Quizá pueden ser los baches, la inseguridad, la falta de recolección de basura, la falta de luminarias, la falta de agua. Cuando todas nosotras en el grupo nos hemos puesto de acuerdo cuáles son esos problemas tan importantes, entonces construimos nuestro árbol y nos damos cuenta que en su raíz están las causas profundas, aquellas que a veces no vemos y que tiene que ver con conductas aprendidas, con creencias, con costumbres. Puede ser que alguien tenga la costumbre de tirar la basura en la calle. No le parece que esté cometiendo una falta, es normal. Va en el transporte público y por la ventana avienta una botella del refresco que acaba de consumir. Y no es consciente para sí misma de qué pasa cuando esta persona tira esa botella por la ventana, porque no vive ahí, solamente pasa por ahí. Entonces las diferentes personas tenemos diferentes puntos de vista de un solo problema. Por eso es que este árbol nos permite centrarnos en grupo como red y ponernos de acuerdo. ¿Qué es lo importante? Quizá lo que sea importante para mí no es importante para otra persona. ¿Y eso me va a llevar a qué? A ponerme de acuerdo, a buscar prioridades y a buscar el bien común. Quizá yo hoy tenga que ceder y el hecho de que alguien se estacione afuera de mi casa no es tan grave para toda la cuadra, para toda la calle, como el hecho de que no se recolecte la basura. Y es así como poco a poco vamos construyendo lo que se le llama consensos, que es este entendimiento de qué es lo importante para todos y no nada más para mí. El colectivo está siempre como lo más importante, porque yo he llegado a comprender que cuando el colectivo está bien, yo puedo estar bien, que cuando eso que se le llama el colectivo llega a acuerdos, yo puedo llegar a acuerdos también dentro de mi propio hogar. Yo puedo tomar decisiones, mi voz importa, mi palabra es importante y lo que yo tenga que decir también. Este árbol de problemas me lleva a un siguiente paso. ¿Cuáles son los más urgentes y cuáles no pueden quedar atrás? Y este me va permitiendo generar una lista de prioridades donde yo voy a poder establecer cómo voy a poder llegar a la solución de esos problemas. Puede ser que haya uno de esos problemas involucre ponerme de acuerdo con mis vecinos, cosa nada fácil. Puede ser que ese problema no esté en nuestras manos, los baches, involucra a la autoridad municipal. Puede ser que ese problema sea un tema de falta de comunicación con la policía, por ejemplo. Entonces yo tengo que ir ubicando en cada casillero dónde está el problema y quiénes están involucrados en su solución. De esta manera yo puedo en grupo, en esta red de mujeres, construir opciones y salidas que me van a empoderar para poder tener una interlocución con las autoridades, con el resto de mis vecinos. Sabemos que la seguridad para las mujeres es un tema muy sensible, que es algo que nos preocupa cuando nuestras hijas salen a trabajar, salen a la escuela, o bien cuando salen a jugar a la calle. Y sabemos que en la seguridad está involucrada toda la gente, no es un tema nada más de policías, ni es un tema nada más de delitos. Tiene que ver con la armonía de la comunidad, tiene que ver con el buen trato, tiene que ver con prevenir que las cosas ocurran. Y a veces yo no necesariamente necesito de la policía cuando yo logro ponerme de acuerdo con mis vecinas y acompañamos a las chicas que llegan más tarde de la escuela, del trabajo. Las conocemos, las integramos a nuestro grupo, escuchamos lo que tienen que decir, cuáles son sus miedos, cuáles son sus ilusiones. Y las más adultas protegemos a las más jóvenes y las más jóvenes protegen a las más pequeñas. Y es así como esta enorme red se va constituyendo y se va haciendo cada vez más fuerte. El árbol de problemas nos lleva a la conciencia plena de que nosotros tenemos que proteger a nuestra comunidad más inmediata, la familia, pero también fuera de casa. Y que con este árbol de problemas podemos definir lo que para nosotras es importante. No todo lo que para nosotros es importante puede ser importante para los demás.
Incluso hay una visión de género. Una mujer, para una mujer, una persona que es madre, tiene una gran preocupación por la seguridad de sus hijos e hijas. Puede tener una preocupación muy legítima por la seguridad en el hogar, dentro del hogar y fuera del hogar. Y a lo mejor para una persona, para un varón, sin que esto sea mejor o peor, sus preocupaciones pueden ser el trabajo y el sustento que lleva a su hogar. Entonces, poniéndonos de acuerdo, definimos cuáles son nuestras prioridades y cuáles son las cosas importantes, siempre pensando que la preservación de las personas es lo más importante. Entonces, en este módulo, en esta sesión, nosotros aprendemos a definir qué es el conflicto y cómo el conflicto me va a llevar a una solución. Aprendemos a diferenciar que el conflicto no es lo mismo que la violencia. En la violencia hay una intencionalidad de lastimar a otra persona, de someter, de dañar, de causar un perjuicio de diferente nivel. En el conflicto no, el conflicto es parte de las diferencias que tenemos los seres humanos. A mí me gusta frío, a alguien más caliente, a alguien le gusta estar sentado y a otra persona no. Hay quienes no soportan el encierro en una habitación y hay quienes les gusta permanecer en la calle. Y podemos ponernos de acuerdo siempre que el respeto esté en medio de esas dos posiciones. En la violencia no puede haber mediación, no hay un punto de negociación. La violencia está determinada para hacer daño, para menoscabar. No hay un punto medio en la violencia. No es de que hay poquita violencia y mucha violencia. Si bien la ley define, y lo vamos a ver en un módulo más adelante, los grados y los niveles de violencia por tipos y modalidades, según dice la ley, también es cierto que no nos acostumbremos a la violencia, no la normalicemos, la violencia no es natural. Por lo tanto, entonces diferenciemos estos dos aspectos que tienen que ver con el conflicto en las comunidades, en las familias, entre las personas y lo que significa la violencia. Si nos ubicamos del lado del conflicto, sabremos que siempre el conflicto nos reta a una solución y que esa solución la podemos construir entre todos. ¿Puedo yo tener la solución en mis manos? Sí, pero normalmente en la comunidad no es así. Siempre los conflictos que se resuelven en lo comunitario son más ricos en su experiencia de solución, nos dejan mejores experiencias de vida y también enseña a los niños y a las niñas que todo es posible resolver con el diálogo. Nos vamos al árbol de problemas y nos damos cuenta que lo que aprendimos aquí es a identificar la raíz, que son las causas profundas que a veces no vemos. El tronco, que es lo que nos permite tener una mirada mucho más alta del problema y que puede estar contenido por muchos otros problemas adicionales alrededor de esa raíz. Y las ramas, el follaje o los frutos, que son las consecuencias de ese problema que no vimos, que no lo vimos por muchas razones. Entonces, con esta metodología del árbol nos vamos a sentar a planear qué es lo más importante, qué es lo más urgente, quiénes están involucrados en la solución de ese conflicto. Instituciones, personas, organizaciones. Y ahí empezamos nuestro camino a resolver. Espero que este módulo les permita poder generar en red este árbol de problemas y en un papelógrafo puedan ustedes ir anotando el problema que no se ve o del que nadie habla, lo que genera y las consecuencias. Y después, ¿quiénes están involucrados en resolverlo para poder madurar la participación ciudadana, para poderle dar un tono y una fuerza a la voz de las mujeres en la comunidad y para enseñar a nuestras hijas e hijos que siempre con el diálogo es el mejor camino para llegar a las soluciones? Muchas gracias.